Hola chicos, es un placer volver a transmitir para ustedes. Este día vamos a comenzar con la siguiente reflexión. En medio de dificultad reside la oportunidad. Es por ello que debemos de ser siempre optimistas. Vamos a comenzar con el tema de la composición de funciones. Y les he preparado esta presentación. Composición de funciones. Dadas dos funciones f y g, la composición de f y g se denota por f compuesto con g de x y se define como f compuesto g de x es igual a f de g de x. ¿Qué significa esto? Que para hacer la composición de funciones, lo que realmente debo de hacer es evaluar la última función en la primera función. Eso es lo que voy a hacer. Evaluar la última función en la primera función. ¿Y qué significa evaluar? Pues significa que yo voy a sustituir. En vez de la variable, voy a colocar lo que estoy evaluando. Y en este caso estoy evaluando la función g. Aquí tenemos un esquema que nos representa qué es lo que está pasando en la composición de funciones. Cuando yo hago g compuesto con f, lo que decíamos es que estoy evaluando a f, que es la última función, en la función g. Estoy evaluando la función f en la función g. ¿Qué significa? Que primero mi variable independiente va a entrar a la función f y después el resultado que yo obtenga de esa función va a entrar a la función g y me va a dar un resultado final. Si no, veamos estas maquinitas. Esta maquinita que está aquí me está demostrando que es la función f y esta maquinita de la derecha me está representando la función g. Entonces viene mi variable independiente y entra en la función f. Luego obtengo un resultado y ese resultado entra en la función g y me da un resultado final. Entonces, cuando yo hago esto, la evaluación hacer la composición de la función, el resultado de esa composición lo que va a hacer es que cuando yo meta mi variable, ya no vaya pasando primero por f y después por g, sino que al meter la variable en la función ya compuesta, obtenga el resultado final. Es importante para poder realizar una composición de funciones lo siguiente. Si yo estoy haciendo la evaluación de f en g, como ya dijimos, ¿verdad? Que la variable va a entrar en f. Y los valores que arroje la función f, o sea, el rango de f, los debe de aceptar la función g. Quiere decir que si yo lanzo valores de la función f que no son compatibles con el dominio de la función g, yo no voy a poder realizar esa composición de funciones. Y es lo que tenemos aquí. Para cuando yo tenga que realizar la composición de f con g, o sea, g de f de x, yo tendré primero que corroborar que el rango de la función que yo estoy evaluando intersectado con el dominio de la función en la que estoy evaluando no sea el vacío. Quiere decir que exista algún elemento en común con el cual yo voy a poder hacer la evaluación en la última función. Repito, esto es importante que lo comprendamos, porque comprender esto significa que yo voy a poder analizar antes de hacer la composición si es factible hacer o no dicha composición. Tenemos aquí a G evaluado en f de x. ¿Qué significa? Que yo voy a hacer la composición de G compuesto con f. La función f va a ser evaluada en la función g. Por ende, me interesa que los valores que arroje la función f, o sea, el rango de f, sea compatible con los
valores que acepte la función g, o sea, el dominio de la función g. Si yo que tuviera, por ejemplo, f evaluado en g de x, el rango sería de la función g y el dominio sería de la función f, porque siempre va a ser el rango de la función que yo estoy evaluando y el dominio de la función en la que estoy evaluando. Y esa intersección me debe dar diferente del vacío, porque eso significa que si no me da el vacío es porque hay elementos que sí son compatibles y me van a permitir hacer la composición de funciones. Veamos aquí un ejemplo para ya entrar en materia de cómo realizar esta composición. Yo tengo las funciones g de x, que es igual a la raíz de x menos 5 más 3. O sea, esta es una función raíz cuadrada. Como el exponente mayor es 1, yo sé que es la mitad de una parábola horizontal. Como está positiva la variable, es abierta a la derecha, y como está positiva la raíz, es la parte de arriba. Eso es lo que vimos en la clase de función raíz cuadrada, ¿verdad? Y aquí tengo la otra función, que es f de x, que es igual a menos x cuadrado más 3. Esta es una parábola abierta hacia abajo. Me están pidiendo que realice dos composiciones. El literal A es f compuesto con g. Al realizar f compuesto con g, significa que en la función f voy a evaluar la función g, o la función g va a ser evaluada en la función f. Quiere decir que voy a tener que identificar o corroborar que se cumpla que el rango de la función que estoy evaluando, los valores que me arroja esa función, son compatibles con los valores que acepta la función f, o sea, con el dominio de f. Entonces voy a tener que comprobar que esto se cumpla, que sea distinto del vacío. Si yo le saco el rango a la función g, como ya dijimos que es una mitad de parábola horizontal, es la parte de arriba. Su vértice está en 5,3. Entonces, ese rango va a ser de 3 al infinito. El rango de la función g es de 3 al infinito. Ahora, el dominio de la función f, como esta es una parábola vertical, su dominio son los reales. ¿Qué significa entonces? Si yo hago la intersección de estos dos conjuntos, pues eso me da diferente del vacío. ¿Qué significa intersección? Buscar los elementos que tienen en común. El conjunto que va de 3 al infinito, ¿tiene algo en común con el conjunto de los reales? Sí, pues lo que tienen en común es de 3 al infinito. Entonces, como me dio algo en común y eso es diferente del vacío, significa que yo sí puedo hacer la composición de funciones. Y es lo que aquí dice, ¿verdad? La intersección de estos dos conjuntos no es el vacío. Por lo tanto, sí se puede realizar la composición de funciones. Ahora, procedemos a hacer la composición. ¿Qué significa? Que en la función f voy a evaluar la función g. Entonces, mi función base va a ser la función f, que era menos x cuadrado más 3. Pero en vez de esta x, yo voy a dejar un espacio porque justo en ese lugar donde está esa variable, voy a colocar la función que yo estoy evaluando, que es la función g, que es raíz de x menos 5 más 3. Por eso que en este paso aparece que en este espacio ya se ha colocado la raíz de menos x, la raíz de x menos 5 más 3. Ya hice la evaluación de la función g en la función f. Lo que sigue de aquí para abajo es nada más un procedimiento algebraico. Un binomio al cuadrado, lo desarrollo, el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Multiplico esta raíz, la elevo al cuadrado, se me elimina, opero términos semejantes, multiplico por menos y vuelvo a operar términos semejantes. Y aquí me queda, pues, una función que también tiene un elemento radical. Entonces, si yo busco el dominio de esta función, va a ser, ¿qué restricción tiene esta función? O sea, ¿qué valores no podría tomar la x? Pues aquellos que hagan que esta raíz me dé
números negativos, ¿verdad? La raíz de números, raíz cuadrada de números negativos, pues no la voy a tener, no la voy a aceptar en los números reales. Entonces significa que mi dominio va a ser de x menos 5 mayor que 0, mayor o igual que 0. Y eso es para los valores mayores que 5. Si yo esto lo meto en GeoGebra, puesto que no hemos visto ese tipo de funciones, obtendría esta gráfica, que se parece mucho a la mitad de una parábola, ¿verdad? Entonces, aquí observamos que efectivamente el dominio de esta función sí es de 5 al infinito. Veamos la otra parte del literal B, donde nos decía que quería realizar G compuesto con F. Las funciones son las mismas, pero ahora quiero G compuesto con F. Significa que la función F va a ser evaluada en la función G. Ahora bien, voy a verificar que el rango de la función f, porque es lo que me está arrojando la función f, me lo acepte la función g, o sea que el dominio de la función g. Yo voy a analizar si el rango de la función f intersectado con el dominio de la función g me da diferente del vacío. Veamos el rango de la función f. La función f es esta, una parábola abierta hacia abajo, cuyo vértice está en 0,3. Su rango es de menos infinito a 3. Aquí está. El dominio de la función g, los valores que hacen que x menos 5 sea mayor o igual que 0, o sea que de 5 al infinito. Aquí está el dominio. Si yo hago la intersección, ¿qué valores hay en común entre este intervalo que es de menos infinito y llega hasta 3 y este otro intervalo que va de 5 hasta el infinito? Pues no hay ninguna parte en donde hayan elementos en común. Si yo grafico eso en una recta real, yo voy a observar que no se cruzan esos conjuntos. Y como no se cruzan, significa que la intersección entre ellos es el vacío. Como es el vacío, por lo tanto, no se puede realizar la composición de funciones. Mire, señor, pero a mí me da la curiosidad. ¿Y qué tal si la hago? Pues hagámosla, veamos qué pasaría. Si yo a f la evalúo en la función g, o sea, hago la composición de g con f, yo tendría que, en el espacio, aquí en la variable de la raíz, tendría que colocar la función f. Y entonces, la sustituí aquí, obtendría una función que es x menos x cuadrado menos 2. Si yo busco cuándo esta función me va a dar valores reales, analizo menos x cuadrado menos 2, esto siempre va a ser negativo. Por ende, no hay valores en x que arrojen valores reales. Quiere decir que no es una función real la que yo he obtenido ahí. Veamos algunos problemas. Efectúa la composición de f compuesto con g de las siguientes funciones. Tengo aquí el literal a. Me dice que realice la composición de f con g para todos los literales. Entonces voy a evaluar siempre la función g en f para estos casos porque es lo que me están pidiendo. Entonces voy a tener que ir identificando que se cumpla, corroborando que se cumpla, que el rango de la función g intersectado con el dominio de la función f me dé diferente del vacío. Veamos si eso es cierto. El rango de la función g, aquí el rango son los reales. Y aquí el dominio de esta función son los reales, pues que son líneas. Y entonces la intersección de eso me va a dar reales. Así que es diferente del vacío, sí puedo hacer la composición. Y aquí la tengo en el literal a. Voy a evaluar la función g, que es 3x, en la función f. Entonces, en vez de esta x, voy a tener 4 por 3x. Y eso me da 12x. En literal b, tengo yo la función menos x más 2. Esta es una línea. Y x más 5, la función g. Esto también es una línea. Entonces, voy a ver, el rango de esta función, la función g, son los reales. Y el dominio de la función f son los reales. Entonces, también puedo realizar la composición de funciones sin ningún problema. Y entonces me va a quedar a mí que
la función g va a ser sustituida en la función f. Entonces, menos, aquí en vez de esta x, voy a colocar toda la otra función, que es x más 5, más 2, porque la función original era menos x más 2, y en vez de esa x, yo he escrito x más 5, que es mi función g. Luego solo hago las operaciones indicadas y llego a tener menos x menos 3. Si yo le saco el dominio al literal a y al literal b, como yo observo que me han dado también líneas, son funciones lineales, su dominio son los reales y su rango también van a ser los reales. Ahora, en el literal c, lo que está pasando es que yo tengo una función raíz cuadrada, pero siempre voy a evaluar la función g en la función f. Es lo que me pide en este caso. Entonces, en vez de la variable que está en la función f, yo voy a colocar todo lo que corresponda a la función g, que es x menos 4. Y entonces me va a quedar que en vez de esta x, voy a colocar la función g, que es x menos 4, más 1. Luego hago las operaciones y obtengo una función raíz cuadrada, que es la mitad de una parábola horizontal. Y entonces el dominio de esta función sería x menos 3 mayor o igual que 0. Y eso es x mayores o iguales que 3. O sea, de 3 al infinito va a ser el dominio de la función g. La composición de funciones, por lo general, no cumple con la propiedad conmutativa. ¿Qué significa? Que f compuesto con g no va a ser igual a g compuesto con f. ¿Por qué dice por lo general? Porque hay dos casos en los que sí se cumple la propiedad conmutativa. Solo en estos dos casos se cumple la propiedad conmutativa para la composición de funciones. Ojo con esto. Si yo le hago una pregunta en alguna parte, ¿verdad? Donde yo le digo, la composición de funciones siempre cumple la propiedad conmutativa. No, eso no es cierto. Solo hay dos casos en los que se cumple la propiedad conmutativa para la composición de funciones. Y eso es, si las funciones son iguales, porque va a dar lo mismo que haga f compuesto con f que f compuesto con f, ¿sí? Porque las dos funciones son iguales. Si la función f y la función g son iguales, entonces va a dar lo mismo que yo haga f compuesto con g que g compuesto con f, si son iguales. O si la función es inversa de la otra función. Porque cuando yo hago f compuesto con su inversa, me da como resultado x. Y si yo hago la inversa compuesta con la función, eso también me da x. O sea que en la composición de la función con su inversa, me va a dar lo mismo que se va a poder cumplir lo que es la propiedad conmutativa. De ahí, en los demás casos, no se cumple la propiedad conmutativa. Aquí tenemos un problema. Esto aparece en el libro de ESMATE de segundo año de bachillerato y dice así: en el departamento de Morazán, el beneficio promedio en dólares que obtiene un productor de dulce de atado está dado por f de x igual a 0.53x. Esta es una función beneficio, o sea que lo que arroja esta función es el beneficio, la ganancia, donde x representa la inversión, o sea que yo aquí voy a meter en x lo que he pagado para poder comprar, lo que yo he invertido, y f me va a arrojar lo que yo he ganado, lo que yo he obtenido, donde luego dice, se sabe que la inversión realizada por un productor está dada por la función g de x igual a 69.19 por x. Esta función es de inversión, donde x es el número de toneladas de caña de azúcar utilizadas, o sea que x es las toneladas de caña y g va a ser lo que yo he tenido que invertir. Ahora, me están preguntando, ¿cuál es la inversión realizada por el productor si utiliza 2 toneladas? O sea, yo tendría que evaluar en qué función. ¿Cuál es la inversión? Tengo que buscar la función de inversión, o sea que es esta, g de x, es la función inversión.
Yo aquí, en vez de X, sustituyo 2 y obtengo así cuál es la inversión. Luego dice, ¿cuál es el beneficio obtenido por el productor si utiliza 2 toneladas? Entonces ya no puedo meter 2 toneladas directamente en la función f para obtener un beneficio, sino que primero tendría que meterle en la función g y después lo que me dé la función g tendría que meterle en la función f. Para no estar haciendo esas dos evaluaciones por separado, yo puedo determinar una función que proporcione el beneficio obtenido a partir de la cantidad de toneladas de caña de azúcar. Y entonces eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Nos vamos a concentrar en el número 3, donde nos están pidiendo esa función. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como yo ya sé que la función g me lleva de las toneladas y me da la inversión, y la función f me lleva de la inversión y me da el beneficio, yo necesito una función que de las toneladas deje de pasar por la inversión para darme el beneficio y vaya directamente de las toneladas al beneficio. Entonces, ¿qué hago? La composición. Voy a hacer f compuesto con g, o sea, a g la voy a evaluar en f de x. Me va a quedar así. F de g de x es igual a 0.53 evaluado en 69.19x. Y eso me da 36.6707x. Si ahora yo introduzco 2 toneladas aquí en esta función compuesta, al final voy a obtener cuál es el beneficio de esas 2 toneladas. Veamos un último problema. Tengo la trayectoria de este avión. Un avión está volando con una rapidez de 350 millas por hora a una altitud de 1 milla. Me da la rapidez, me da la altitud y luego me hace una pregunta. Dice que el avión pasa directamente arriba de la estación de radar en el tiempo t igual a 0. Me está diciendo a mí en el literal A que yo exprese la distancia S que hay entre el avión y el radar, que es esta que está aquí, como una función de la distancia horizontal d en millas que el avión ha volado. Si ustedes observan, aquí tenemos un triángulo rectángulo. Entonces yo bien podría ocupar el teorema de Pitágoras para poder representar la equivalencia de la distancia S en función de d. Luego me pide que exprese a d como función de tiempo, o sea, que le diga cuánto ha avanzado en d con respecto al tiempo que ha transcurrido. Y por último, que use la composición de funciones. Bueno, veamos el literal A. Si yo aplicaba el teorema de Pitágoras, anteriormente tendría 1 al cuadrado más d al cuadrado es igual a s al cuadrado. Si yo despejo a s, me iba a quedar que s era igual a la raíz de d al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1. Entonces, mi función s evaluada en d sería esta, una función raíz cuadrada. Ahora, en el literal B me pide que exprese a d como función del tiempo. Yo sé que aquí la distancia que recorra va a depender del tiempo que transcurra. Entonces, la distancia es igual a velocidad por el tiempo. Entonces, 350 millas por hora la voy a multiplicar por el tiempo, que es t. Voy a obtener una función que sea distancia en función del tiempo es igual a 350t. Esa sería mi segunda función. Pero luego me pide que use la composición de funciones para expresar a S en horas. O sea que cuando yo le introduzca horas, esta distancia ya no sea evaluada en esta función para obtener la distancia S, sino que directamente me dé ese valor. Entonces lo que yo hago es S compuesto con D. Voy a evaluar la función D en la función S. Y entonces voy a tener lo siguiente. En vez de esta D, voy a evaluar la función D de T, que es 350T. Y entonces la función S de T me va a quedar de esta manera, que también sería una raíz cuadrada, pero ahora esta es una suma de cuadrados, es la mitad de una parábola abierta arriba y abajo, la parte de arriba, ¿verdad? Bueno, chicos, esto sería todo por hoy. Muchas gracias por
ver esta transmisión. Nos vemos pronto.